La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar 10 tips para cuidar tu diabetes. Recuerden que pueden acompañarnos a través de Twitter, que la cuenta es @UnitecMX con el hashtag SaludUnitec. Para abordar el tema del día de hoy nos acompaña Rosalba González Hernández. Ella es docente en enfermedades renales. Tiene experiencia de 4 años y la pueden contactar en su correo electrónico que es nutriologarosalba@outlook.com. Este webinar les interesa si son diabéticos o bien si quieren cuidar su salud. También si tienen algún familiar con diabetes y les interesa conocer cómo cuidarlo. Si te interesa conocer también consejos importantes para la diabetes. Adelante, profesora, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar por esta invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta de qué es la diabetes. Diabetes, según la norma oficial mexicana 015, pues es una enfermedad crónico-degenerativa de carácter heterogéneo con grados variables de predisposición hereditaria y con una participación de diversos factores ambientales. Se caracteriza por una hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, que va a afectar al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y las grasas. Este concepto es importante que lo tengan porque también existe otro que se llama prediabetes. Y prediabetes vamos a considerar al estado metabólico, que va a ser el estado intermedio entre el estado normal y lo que es diabetes. Y bueno, el término prediabetes aplica a los casos, en este caso, a personas que tengan un diagnóstico con glucosa normal en ayunas o bien que tengan intolerancia a la glucosa. También es importante mencionarles pues acerca de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina pues es una disminución en este caso de la afectividad de la hormona, ya sea exógena o endógena, y esto es a nivel del tejido muscular o hepático o también adiposo, de la hormona insulina. Entonces, una vez que he dado estas definiciones, pues me gustaría pasar a los tips que veremos el día de hoy por si alguno de sus familiares tuviera diabetes. Bueno, como tip número 1 es cambia tu plan de alimentación por uno diseñado específico por una nutrióloga. Bien, cuando tú acudes con un profesional de la salud, o en este caso un nutricionista, te puede adecuar tu plan de alimentación a tu estilo de vida. Esto es muy importante porque todos tenemos gustos diferentes en cuanto a la alimentación y bueno, tenemos diferentes actividades físicas y hay diferente estilo de vida también. Entonces, cuando tú acudes con el nutriólogo, va a ser una evaluación, una historia clínica donde va a relacionar todo lo que son antecedentes familiares, tus enfermedades actuales y bien poderlo ajustar para hacer el plan de alimentación. Aquí es muy importante mencionar, y este término es muy importante, y este término es muy importante, voy a hablar acerca de lo que es dieta primero. Dieta son todos los platillos o toda la comida que comemos a lo largo del día. Y esto es importante que lo sepan porque muchas veces ha sido etiquetada con nada más consumir alimentos como lechuga, atún y únicamente verduras. Y pensamos que no podemos incluir ningún otro alimento. En el caso muy particular de las personas que padecen diabetes, puede llegar a pensarse que tiene una restricción severa. Esto es importante porque piensan que va a cambiar completamente lo que es su alimentación y evidentemente aquí sí es importante mencionar que el plan de alimentación va a cambiarse o va a irse modificando de acuerdo al padecimiento que esté presentando. En este caso, si tiene una glucosa muy alta, pues tendríamos que ajustar considerando el laboratorios, en este caso glucosa, y considerar algunos otros como triglicéridos, colesterol, y hacer un estudio más a fondo, y en este caso poder determinar qué tipo de alimentos puede comer en ese momento. Y puedo darles algunos ejemplos, como es el mango o como es el plátano, que generalmente son los más restringidos. Y bueno, causa un conflicto emocional, sobre todo porque no nada más es la alimentación que se lleva dentro de la casa, sino es en el ámbito en general. Entonces, bueno, para su tranquilidad,
el plan de alimentación o en general todos los alimentos, una persona que padece diabetes los puede consumir sin ningún problema. La cuestión aquí es que cuando se hace el plan de alimentación, a través de la revisión de los laboratorios, a través de una evaluación clínica, en este caso los antecedentes heredofamiliares, y a través de su vida actual, se puede determinar qué tipo de alimentos podría estar consumiendo. Ahora, bueno, vamos a pasar al siguiente tip. El tip número 2 es: haz un registro de la toma de glucosa al menos 2 veces por semana y una en fin de semana. ¿Por qué hacer hincapié en esto? Bien, si tú padeces diabetes o tienes algún familiar que tiene diabetes, o bien le acaban de diagnosticar, aquí es importante la toma de glucosa, sobre todo al levantarse y 2 horas después del desayuno. Es importante contar con un glucómetro y con las tiras reactivas para que puedan hacerlo y tomar una libreta y hacer las anotaciones sobre todo de la hora, y muchas veces hasta funciona escribir los alimentos que se consumieron ese día. Esto no nada más ayuda a usted mismo, sino también a su profesional de la salud, es decir, a su médico, porque muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué la glucosa sigue tan alta si yo estoy tomando el medicamento tal y como me lo indicaron a las horas correspondientes? Y muchas veces pueden en un inicio interactuar varios dentro de los alimentos, o bien por situaciones que se pueden presentar durante el día, se consumieron alimentos que no estaban dentro de un plan de alimentación. Entonces, el hacer un registro te da la seguridad de que finalmente incluso qué alimentos son los que pueden llegar a elevarte más la glucosa y tener más cuidado con ellos. Y finalmente, dar como un antecedente si llega a tener que sea por desafortunadamente que llegue alguna complicación, por lo menos que sea el antecedente al médico de que qué pasó con esas glucosas, cómo andaba dentro de su condición, bueno, con concentraciones de sangre, pues. Ok, pasemos al tip número 3. El tip número 3 es: si consumes alguna fruta, no la comas sola. Bien, las frutas tienen un tipo de azúcar llamada fructosa. Y bien, si los niveles de azúcar o de glucosa en sangre no están bien controlados, pues van a favorecer a su incremento. Y en este caso, se pide que la fruta sea consumida, o bueno, esta indicación, se consuman durante el desayuno, comida o cena, que son los platillos principales. Y si se van a comer fuera, deben de consumirse al menos con un cereal o, por ejemplo, con 4 galletas integrales o con una barra de amaranto o con un alimento de origen animal o con unas almendras, nueces, cacahuates. Es decir, la fruta no debe de comerse sola porque pues nos van a aportar energía, nos aportan este tipo de fructosa o de glucosa que les había comentado. Y finalmente, pues es importante porque pues, nos va a ayudar a nuestro cuerpo. Sin embargo, debemos de tener un control con ellas porque tiene que haber un equilibrio entre su consumo y el gasto que se ejerce dentro de nuestras actividades diarias. Entonces, si se consume la fruta, de preferencia, como síntesis, es que sí sea dentro de los platos fuertes, dentro del desayuno, la comida o la cena, y no se dejen comer solas, sobre todo si no está controlado la persona, o sea, que no tenga bien el tratamiento con insulina o ya sea tomado o inyectado. Pero es importante este principio. Algo que es muy importante aquí con respecto a las insulinas es seguir mucho las indicaciones de horarios que indique su médico. ¿Por qué? Porque si ustedes en este caso vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si les tocaba tomar su pastilla a las 8 de la mañana y resulta que en lugar de tomarse la pastilla, primero desayunaron y después se tomaron la pastilla, que fue como alrededor de las 8:30 de la mañana. Ha pasado 30 minutos y ustedes ya ingirieron un alimento donde ya habían pasado aparte 8 horas de ayuno. Esto es importante porque lo que va a pasar es aumentar la glucosa en sangre considerablemente y en este caso, si lo hicieran en un registro, va a salir disparada la glucosa.
Entonces, y lo que hace en este caso el medicamento, la insulina, es metabolizar ese azúcar o los azúcares, la glucosa de esos alimentos en la sangre. Si no se consume el medicamento antes, como se está indicando médicamente, y después ya se consume el alimento, no tiene el mismo efecto. Entonces, por eso es muy importante seguir esta indicación, y más cuando se trata de alimentos que son mucho más concentrados en carbohidratos, como lo son las frutas o incluso los cereales. Entonces, ambos necesitan forzosamente del medicamento y es básico e indispensable. Además, si se siguen permitiendo en este caso glucosas muy elevadas, es muy probable que a futuro, ya sea corto o mediano plazo, cada persona tiene un tiempo determinado, digamos que nuestro cuerpo siempre es una bomba de tiempo si no lo cuidamos, puede llegar a alguna complicación y bueno, las complicaciones en este caso ataca a órganos blancos, y los órganos blancos son los ojos, el corazón, el riñón, el cerebro, y son muy importantes cuidarlos porque y el hígado también son fundamentales para la sobrevida de nuestros días. Bien, vamos a pasar con el tip número 4. Y bueno, en el tip número 4 es: incrementa el consumo de fibra a través de las verduras y cereales integrales. Bueno, la fibra, sí me gustaría comentarles que pues este concepto tiene diversas definiciones, dependiendo de quién la estudie, pero la mayoría pues coincide en definirla en función a sus efectos en el tracto gastrointestinal humano. Y bueno, no es netamente químico o físico, sino más bien la fibra es un componente de la dieta habitual, generalmente es de origen vegetal, y bueno, no se digiere dentro del organismo, pasa desde la boca hasta el intestino grueso de manera casi intacta, por lo que no tiene valor nutrimental. Entonces, la fibra realiza varias funciones de nuestro cuerpo. Quiero mencionarles algunas porque son muy importantes, y en el caso de la diabetes, pues más. Principalmente ayuda a la digestión de los alimentos al estimular la masticación y por lo tanto a la secreción de saliva y jugos gástricos. Nos va a dar mayor saciedad. ¿Por qué? Porque hidrata, y se hidrata la fibra dentro del organismo y hace que la capacidad del intestino o del estómago se llene un poquito más. Recordemos que el estómago es como una bolsa donde caen primero todos los alimentos para empezar el proceso, secuenciar el proceso de digestión. Otro beneficio es que aumenta la velocidad del tránsito intestinal. Esto es que va a favorecer a la motilidad intestinal, es decir, al movimiento de los intestinos para poder evacuar mejor, y en este caso prevenir que la materia fecal se quede por mucho tiempo. Esto hace, en el caso de, por mencionarles alguna enfermedad como cáncer de colon, es importante porque finalmente los residuos que se llegan a quedar, pues generalmente son, o si la materia fecal está mucho tiempo dentro del intestino, puede llegar a causar o meter sustancias al organismo que no son dañinas a nuestro cuerpo. Bien, otro de los beneficios es que favorece la producción de bacterias benéficas. Esto es los colonocitos, que son las células más importantes del intestino, pues nos ayudan también a la producción de vitamina K. Entonces, el hecho de que la flora bacteriana que beneficia a nuestro cuerpo se encuentre bien, pues nos va a dar un factor de protección contra cualquier agente patógeno. Y por el otro lado, las microvellosidades que se encuentran del intestino van a estar de tamaño adecuado, que en este caso, porque imaginen, el intestino es como un cepillo. Y si se imaginan un cepillo, tiene muchas cerdas, ¿sí? De diferentes tamaños incluso, no todas son iguales. Entonces, así es como se parece el intestino. Si estas vellosidades no se encuentran en un tamaño adecuado, pues es difícil que en este caso los nutrientes se lleguen a absorber de manera adecuada, porque finalmente son parte del sistema de nutrición de nuestro cuerpo, son parte esencial para que nuestro cuerpo esté nutrido. Bien,
También nos ayuda porque disminuye la absorción de colesterol y glucosa. Aquí es importante mencionar cualquier tipo de alimento, por ejemplo, en el caso de la fruta, que les había comentado que no debe de comerse sola, que debe de comerse con un alimento rico en fibra, es precisamente por esto, porque finalmente va a disminuir o a retrasar la digestión, porque al desdoblar o al tratar de digerir cada una de las moléculas que están entrando en nuestro cuerpo, son mucho más fáciles de asimilar, pero en tiempo más lento, que es lo que queremos, porque finalmente por eso cuando se llega a consumir algún carbohidrato simple, que les voy a dar algún ejemplo, un dulce, se absorbe de manera mucho más rápida y esto hace que en sangre se eleve mucho más. Bien, también quiero comentarles algo importante con respecto a la fibra. La fibra, tenemos dos tipos, fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble se llama así porque tiene la característica de que es capaz de formar geles, en este caso durante el proceso de digestión, creando un ambiente favorable para las bacterias benéficas y en el colon puedan proliferar. Y bueno, en este caso esta fibra pues lo que va a hacer es retrasar el vaciamiento gástrico. Y también, bueno, ¿dónde la vamos a poder encontrar? Pues en frutas y verduras. Un ejemplo, la manzana. No la cáscara, sino la parte de adentro, eso lo que nos comemos, que es lo amarillito, lo más blandito, eso es la fibra soluble, en este caso, en esta fibra en especial, en esta fruta en especial, perdón. Y, bueno, la utilizamos mucho porque cuando tenemos alguna enfermedad como diarrea, nos ayuda a poder disminuirla. Entonces, bueno, es por darles un ejemplo. Ahora, la fibra insoluble es aquella que no es soluble en agua y es decir, al consumirla, pues sí se hidrata, pero no hay nada de ella que se absorba. Entonces únicamente lo único que da es volumen y humedad a las heces fecales y esto favorece a que se muevan mejor evidentemente con la motilidad intestinal y entonces avance mejor y pueda uno evacuar bien. Un ejemplo de esto en este caso son la cáscara de algunas frutas como la manzana, como el de la ciruela, o bien entrarían los cereales como el salvado de trigo o algún tipo de semillas incluso. Cualquier otra verdura, por ejemplo, las espinacas, las acelgas, las verdolagas, tienen este tipo de fibra y finalmente favorecen, en este caso, a la motilidad intestinal. También, bueno, uno de los beneficios es que evidentemente van a ayudar a la producción de la vitamina K y, bueno, van a favorecer a las bacterias benéficas de nuestro cuerpo, además de que va a disminuir la absorción de colesterol y de glucosa. Bien, vamos a pasar al tip número 5 y en el tip número 5 es disminuye el consumo de alimentos ricos en azúcar. Y bueno, a lo mejor muchos de ustedes han escuchado cuáles son estos alimentos ricos en azúcar y son, por ejemplo, el azúcar de mesa, los dulces, los refrescos, los chocolates, las galletas comerciales, los jugos naturales, las bebidas azucaradas, por mencionarles algunos. Todos ellos incrementan la glucosa en cuestión de minutos. Es mucho más rápida su absorción y nuevamente necesitaríamos que tuviéramos algún otro alimento rico en fibra para retrasar esta absorción. Por otro lado, podemos considerar estos alimentos, porque a lo mejor también lo habrán escuchado, alimentos chatarra, que en lo personal no lo llamaría así, porque no es que sean alimentos chatarra como tal, mejor dicho son alimentos que no proporcionan nutrientes que son importantes para el cuerpo, y ni mucho menos proporcionan vitaminas como la vitamina C, como la vitamina A, la vitamina D o hierro, por ejemplo, ácido fólico. En muchos de los productos que vamos a encontrar, la mayoría tiene este tipo de nutrientes añadidos en las etiquetas. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso también más adelante, pero se los adelanto un poquito. Sí es importante, en este caso, fijarnos muy bien si ese alimento, qué tipo de nutrientes tiene. Siempre van a tener, en este caso, sobre todo los alimentos ricos en azúcar van a tener pues una mayor cantidad de carbohidratos, una mayor cantidad de grasas, posiblemente proteínas, pero en cuestión de vitaminas y minerales van a ser mínimos o nulos. Y puedo darles algunos otros.
se me ocurre el fruxi que finalmente es un alimento que es mencionado para todos los pequeñitos o que es algo que se utiliza mucho en las fiestas de niños y bueno, que a pesar de las normas que se han ahora estado estableciendo, pues sigue siendo un producto comercial. Entonces esto se los menciono porque, por darles un ejemplo, porque finalmente es un alimento que no va a contener los nutrientes, en este caso vitamina C, que se anuncia mucho, y no es el nutriente más importante que contiene en él y que no es el que tendríamos que darle, como por ejemplo darle manzana, mandarina, naranja, kiwi, limón, que podrían tener, guayaba, que podrían tener una mayor cantidad de vitamina C para cualquier persona y por supuesto algunos otros, pero pues en este caso muy específico, ayudaría mucho más. Ahora, otra cosa muy importante con los alimentos ricos en azúcar, yo creo en este caso con el padecimiento de diabetes, a veces es un poquito más difícil de dejar. ¿Por qué? Porque evidentemente el cuerpo tiene la sensación de obtener o de querer mucho más glucosa. Entonces, aquí estamos hablando de que no nada más es la parte de las papilas gustativas, porque el gusto por lo dulce es un sabor innato, es un sabor con el que nosotros nacemos y que finalmente muchas veces es difícil de quitar. Que lo vamos modificando a través del tiempo, de conforme vamos creciendo, nos vamos socializando, vamos relacionándonos y conociendo, leyendo un poquito más. Sin embargo, este gusto por lo dulce es innato, es desde nacimiento. Es por eso que también se recomienda mucho que desde que tienes a un pequeñito, pues en el momento que empieza la introducción de los nuevos alimentos, pues no comiences dándole frutas. En este caso podemos empezar con cereales, podemos empezar con verduras, pero no es el orden dar fruta directamente, por este gusto innato que les mencionaba. Bien, entonces, bueno, por parte de los alimentos ricos en azúcar, de este punto sería todo. Ahora vamos a pasarnos con el punto número 6. El punto número 6, o el tip número 6, dice descansa al menos 8 horas diarias. Dormir, ¿por qué es importante? Hay un dicho que dice, el sueño es la vida. Y bueno, el cuerpo necesita descansar para relajar todos los nervios y en este caso el cuerpo en general por las actividades que se realizan cotidianamente. A veces llegan a presentar las personas problemas, por ejemplo, como inflamación estomacal o dolor de cabeza. Y esto a veces no sabemos por qué pasa. A lo mejor pensamos inmediatamente en algún alimento que comí o algo que me hizo daño o podemos echarle la culpa a mil cosas. Y a veces el reposar, el descansar, es el que puede hacer que nuestro cuerpo se mantenga en un estado mucho más armónico. Y bueno, también algo que es muy importante con los pacientes que padecen diabetes, pueden mejorar la presión arterial. Esto es, y bueno, voy a mencionar la parte del riñón, que el riñón es el órgano más importante para controlar la presión arterial, porque tiene diversos mecanismos, y dos de ellos, puede ser hormonal o neural, y el neuronal. Y el neuronal lo que nos va a indicar es, en este caso, si tenemos, por ejemplo, si alguien se va a correr, pues lo que va a hacer es aumentar, en este caso, el flujo sanguíneo del cuerpo y ejerce una mayor presión porque el riñón, voy a decirles un poquito, se encarga acerca no nada más de la excreción de sustancias de desecho del organismo, sino también se encarga de regresar algunas otras benéficas y además controla la presión arterial a través de una enzima que se llama renina. Y bueno, este sistema, que en realidad su nombre completo es sistema renina-angiotensina, pues nos ayuda a controlar la presión arterial regulando las arterias, ya sea dilatándose, es decir, abriendo o constriñendo para permitir el paso del flujo sanguíneo. Entonces, esto es muy importante porque cuando se eleva la presión arterial, el cuerpo tiene que ejercer un mecanismo para poder controlarla, ya sea cuando ustedes están durmiendo, cuando ustedes se van a correr o cuando ustedes están sentados en su oficina. O sea, siempre se va a encargar de manipular esta presión arterial. Evidentemente, si la glucosa no está controlada, es uno de los
órganos que se llega a afectar. El riñón es uno de los órganos que se llegan a afectar principalmente, porque también se encarga de la síntesis de glucosa a partir de un proceso que se llama gluconogénesis, y entonces nos puede proporcionar este tipo de, energía a partir de esta glucosa que surge. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, el descansar, el dormir, o al menos 8 horas diarias va a favorecer a que en este caso hasta incluso su estado de ánimo se encuentre mucho mejor y que el rendimiento en este caso laboral o escolar sea mucho mayor. Bien, vamos a pasar al tip número 7, donde dice, hidrata tu cuerpo y bebe al menos 2 litros de agua al día. Bien, el beber agua nos va a dar varios beneficios. Uno es que puede mejorar la textura de nuestra piel y también va a favorecer a la motilidad intestinal o a mejorar la digestión. El agua, pues, es vital en nuestro cuerpo y el 70% de él está formado de ella. Finalmente, acarrea varios iones como lo que es el sodio, potasio y que son muy importantes dentro de todo el organismo. La sangre, por ejemplo, contiene agua y bueno, evidentemente es muy importante porque lleva el oxígeno a las células de nuestro cuerpo, porque si no, pues no podríamos vivir. Por otro lado, el no tomar agua puede ocasionar que en este caso disminuya la micción o disminuya en este caso que no podamos orinar tantas veces. Que el paciente que tiene diabetes generalmente puede presentar todo lo contrario, va a orinar mucho más veces. Pues aquí la pregunta sería, bueno, entonces si me tomo 2 litros de agua, voy a estar orinando mucho más. Si no está controlado, podría decir que sí, pero realmente con un control médico y con un control nutricional, el beber los 2 litros de agua va a favorecer al cuerpo para realizar también sus diversas funciones. Generalmente, ¿por qué les hablo tanto del tracto gastrointestinal? Porque el paciente que tiene diabetes puede llegar a presentar a un padecimiento que se llama gastroparesia. Y bien, este padecimiento es muy importante porque empieza a disminuir, digamos, su movilidad intestinal, su movilidad para poder defecar, y entonces empieza a haber procesos como inflamación y se asocia mucho a patologías como colitis, y es importante que les mencione esto porque a veces puede uno tener colitis, pero no siempre son diagnosticadas. Uno puede pensar que lo tiene, y sí se llega a presentar, pero son de las patologías que no se acude muchas veces al médico para su detección. Bien, entonces el beber agua para los pacientes que tengan diabetes, pues va a favorecer para que también puedan estar orinando y que su orina no sea concentrada. ¿A qué me refiero con esto? El beber agua va a ayudar, en este caso, a que el riñón pueda filtrar una cantidad de orina sin tanto soluto, es decir, no va a hacer que retenga solutos como sodio, potasio, y podrían, pueden observarlo claramente cuando voy a hablar un poquito de más personalizado. Si ustedes acuden al baño y revisan la orina, puede ser que a veces el color pudiera ser muy amarillo o el color pudiera ser muy claro. Uno u otro, principalmente el oscuro es el que podríamos tener, o el que es un poquito más amarillo, más anaranjado, podríamos tener en cuenta pues varios, habría que analizarlo, pero habríamos que tener cuidado en varios factores. En primera es que no hubiera presencia de ninguna bacteria, y en segundo lugar, pues finalmente el que no se está tomando pues suficiente cantidad de agua. Ahora, el color de la orina debe ser generalmente claro, no debe ser turbio. El color amarillo ya me está indicando otra condición. Entonces, por eso es muy importante el consumo de agua. Bien, vamos a pasar al tip número 8, y el tip número 8 dice, incluye la colación o tentempié a mediodía o media tarde. Un tentempié es un pequeño refrigerio, es decir, ¿y por qué es importante que yo se los mencione? Bien, generalmente nosotros hacemos los platos fuertes como desayuno, comida o cena. Es necesario incluir para el paciente que tiene diabetes la media mañana o la media tarde por algunas cuestiones. El primero es que puede ayudar a controlar el peso.
Y si la persona tiene algún sobrepeso, en este caso sí le va a favorecer al metabolismo de todos los alimentos. Va a ayudar a controlar la glucosa y por el otro lado va a favorecer a que en este caso no llegue con tanta hambre al siguiente tiempo de comida. Muchas veces si tenemos un desayuno, voy a poner un ejemplo, a las 7 de la mañana y mi comida va a ser a las 3 de la tarde, a las 12 del día, incluso 11 de la mañana, y ya algunas personas pudiera ser antes, se van a estar muriendo de hambre. Entonces, aquí es muy importante dar esos 2 tiempos de comida para que no pase esto y no lleguemos, digamos, no a comer, sino a devorar todos los alimentos. Entonces, los tentepiés o las colaciones son para ayudar en este aspecto. Por el otro lado, cuando damos una menor cantidad de energía con ciertos alimentos, es decir, mi desayuno es mucho menos pesado, digamos, o es algo moderado, tendríamos que hacer el plan de alimentación. Entonces, lo que me ayuda es a finalmente dar energía dosificada a mi cuerpo, que es lo que yo voy a buscar también al dar la colación. Dar energía dosificada y permitir que en este caso los medicamentos como la insulina funcionen de manera adecuada y cumplan con el tiempo, porque cada vez que cuando a un paciente que tiene diabetes se le da un medicamento es porque ya se consideraron varios aspectos. Y al hacer esto, al considerar estos aspectos, sobre todo el tiempo en el que puede ir, que el tiempo que se va a determinar para dar ese tipo de medicamento, pues entonces va a favorecer más el tipo de alimento que se esté dando y no se dispare la glucosa nuevamente. Bien, entonces algunos ejemplos de colación me gustaría que se los lleven. Evidentemente esto es hablarles porque son pequeñas cantidades que se pueden consumir, pero que siempre deben de estar diseñadas por un profesional de la salud. Un Bio 4 pudiera ser, que es un probiótico, cacahuates puede ser 1/4 de taza, almendras, que en este caso son 10 piezas, un Soful, que es un envase, uno de vasito pequeño, una barrita de amaranto sencilla o alguna otra barra comercial, por ejemplo está Stila, Special K, que son pequeñas y que finalmente se pueden llevar fácil al trabajo o si estamos en la calle y no desprenden un olor característico como un platillo fuerte, se pueden manejar muy fácilmente. Entonces es por darles algunos ejemplos, pero evidentemente si acuden con un profesional de la salud, con una nutrióloga, pues evidentemente va a adaptarse de acuerdo a cada quien, porque pudiera ser que a alguien no le gustan los cacahuates o las almendras o las nueces, entonces aquí sí es siempre ver cuál es el gusto de la persona. Creo que aquí puedo hacer un paréntesis importante. Muchas veces cuando acudimos con el nutriólogo pensamos específicamente sí respetamos los gustos y las preferencias de las personas, pero también quiero mencionarles que se puede hacer un cambio de hábito de alimentación. ¿Sí? Los cambios de hábitos de alimentación son muy importantes porque finalmente a veces si yo no comía verdura y sé que tengo que comer verdura, pues voy a tener que incluir algunas. Entonces, a lo mejor no todas, pero voy a ir probando cada una para saber sus diferentes sabores y ver si realmente esos son los que me van a favorecer, los que me gustan y los que voy a poder seguir consumiendo porque es para el resto de mi vida. Bien, vamos a pasar al tip número 9. El tip número 9 dice, realiza alguna actividad física a lo largo del día. Lo más recomendado es hacer de 20 a 30 minutos diarios. Y esto es independiente de cualquier actividad cotidiana. No importa si mi actividad, por ejemplo, es realizar el aseo de alguna casa o de alguna oficina. Y les menciono esta porque es una actividad muy pesada, el estar haciendo el quehacer de algún lugar. Y puede ser una ama de casa también, eso es muy pesado. Sin embargo, sí se piden 30 minutos adicionales y fuera de tiempo únicamente para hacer esa actividad. Se puede empezar con algo sencillo como caminar, trotar, correr, saltar la cuerda, nadar o andar en bicicleta, que son actividades que pueden hacer sencillas. Nadar es un poco más complicado, pero finalmente todas deben de ser también evaluadas por su nutriólogo.
y evidentemente ver en qué peso se encuentran para ver si realmente lo pueden realizar. Aquí les pido que por favor siempre le mencionen a su profesional de la salud que si tienen algún problema de rodillas, si han tenido alguna lesión, porque evidentemente el hacer ejercicio no es me voy a correr el maratón, no es así, o sea, realmente es empezar con algo moderado o bajo, y en este caso continuar con el plan de alimentación, son juntos. Y está científicamente comprobado que con un plan de alimentación y una actividad física, el paciente que padece diabetes es mucho más controlado. Ojo, aquí no quiero mencionar nada de que el medicamento no se va a utilizar. El medicamento es muy importante, es importante el plan de alimentación y es importante, en este caso, la dieta o el plan de alimentación. Porque finalmente lo que sí puede ayudar mucho es a no dar dosis tan altas de insulina cuando no se requiere. Y eso favorece también incluso a su cuerpo. Y bien, la reacción en este caso el metabolismo de la glucosa va a ayudar mucho más. Además de que el ejercicio pues, te va a ayudar a el estado de ánimo, a mejorar la circulación sanguínea, a mejorar la digestión y principalmente a mejorar la masa muscular. Algo que vamos a buscar siempre con los pacientes que tengan diabetes o cualquier enfermedad crónico-degenerativa es que no vayan a padecer algún grado de desnutrición. Y la desnutrición se va a ver o se va a notar mucho más cuando hay una pérdida de masa muscular. Bien, entonces, también algo que es muy importante mencionar es que si está padeciendo su familiar o usted mismo sobrepeso u obesidad, pues le va a ayudar a favorecer a perder ese peso de manera, debe ser de manera paulatina, sin utilizar ningún otro medicamento y pues, finalmente pues va a controlar la glucosa en sangre. Y bien, pues pasemos al último tip, es revisa tus etiquetas de los alimentos que consuman. Bien, aquí sí les diría que por favor cuando acudan con su nutróloga, pues revisen este aspecto, si en algún momento no lo han tocado, pues preguntarle acerca de esto, porque con ella les va a enseñar a aprender a seleccionar ciertos alimentos o productos, ya sean comerciales, industrializados o de la misma, incluso hechos de manera natural, para que no afecten su salud y que finalmente se pueden llegar a consumir en pequeñas cantidades. Aquí es muy importante mencionar que cuando tú tienes un plan de alimentación, tú vas a tener un horario fijo, tú vas a tener un tiempo para comer esos alimentos. Y voy a darles un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero comerme un pastel, y en este caso tengo el padecimiento de diabetes, y ese pastel, a lo mejor no me quiero comer la rebanada grande que antes me comía, porque pues así no puede ser. Pero yo quiero comer esa rebanada de pastel. Entonces, lo más importante aquí es ¿en qué tiempo, en qué momento? Porque en la noche no me voy a comer. O sea, a lo mejor pudiera ser dentro del largo del día, donde tengo más actividades, pero no en la noche. Y porque evidentemente es una sobrecarga de glucosa. Y aunque finalmente estoy tomando el medicamento, eso es algo que pasa muy constantemente. Pasa de que si estoy tomando el medicamento, pues ya no tengo ningún problema. Y entonces me puedo comer cualquier alimento. No es así. La glucosa puede seguir siendo disparada y por eso les digo que el registro es muy importante, porque puedo ver si me como una rebanada de panqué, es lo mismo que me como una rebanada de pastel con chantilly, ¿cuál es la reacción de mi cuerpo? Es qué control tengo que tener y saber en qué momento lo puedo comer. Y no que vaya a pasar que yo me comí esa rebanada de pastel, pero al siguiente día yo me siento muy mal. Me siento muy mal porque la glucosa se subió y entonces tengo dolor de cabeza y estoy sudando frío durante la noche y pueden ser estos síntomas también. Entonces yo los invito a que en este caso sí le pregunten a su profesional de salud, a la nutróloga o nutrólogo, para que puedan leer las etiquetas y revisen qué tipo de nutrientes tienen. Las etiquetas, en las etiquetas siempre va a haber los macronutrientes que en este caso son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y van a poder revisar cuánto tiene de vitaminas y minerales también. Entonces, ahí es donde yo les decía en el tip que vimos de las frutas también, que finalmente, pues si no se tiene, si no sabemos si ese producto que es comercial, si realmente tiene esa cantidad de vitamina C que yo necesitaba, entonces, o que necesito, pues si realmente me lo puedo seguir tomando o no.
Entonces ahí es donde yo digo que los alimentos no es que sean chatarras, sino son alimentos que no te proporcionan los nutrientes adecuados. Eso es lo que tienen que aprender a leer las etiquetas. Y en este caso, el paciente que tiene diabetes, sí, cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos, y en este caso, si tienen fibra, cuánta fibra me van a aportar, porque no nada más es un alimento, sino para poderlo contar con los alimentos, con todos los alimentos de mi día. Y finalmente, pues, ver qué tipo de vitaminas y minerales me van a proporcionar, porque finalmente, si no los cubro completamente con la alimentación, posiblemente tendría que usar el uso de algún complemento, ¿sí? También por tiempo determinado. Pero bueno, esto es lo más importante que creo que tienen que saber de parte de las etiquetas. Bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesora. No, vamos a ustedes. pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya estamos recibiendo aquí algunas preguntas, algunos comentarios. Muchas gracias por su participación también. Y bueno, al parecer hay una persona que no ha logrado escucharnos, no hay ningún problema. Nosotros vamos a compartir tanto la presentación como el video que realizamos en YouTube acerca de todo el webinar, para que no se preocupen. El material se les hará llegar, nada más nos dejan su correo electrónico y con mucho gusto lo compartimos. Aquí hay una pregunta de Ingrid. Nos dice, ¿la fibra disminuye la absorción de colesterol y glucosa? Ellos lo escuchan, profesora, puede darle respuesta. Ok, sí, la fibra ayuda a disminuir porque finalmente va a favorecer a que no se absorba tan rápido esta glucosa, y finalmente la fibra lo que va a hacer es, en este caso específicamente también con el colesterol, es en que va a disminuir la absorción del tipo de grasas que se estén consumiendo. Entonces, todo esto es a nivel intestinal. Entonces, por eso favorece en este caso, a que en su digestión, en la degradación de todas las moléculas, es de una manera mucho más lenta, y por eso así no aumenta la glucosa en sangre. Muchas gracias, profesora. Vamos con más preguntas. ¿La fibra disminuye la absorción de colesterol y glucosa? Sí, sí ayuda, y en este caso, sobre todo porque lo que vamos a buscar con la glucosa y con el colesterol es que a través de la digestión, que es la degradación de las diversas moléculas, es que sea de una manera más lenta. Y al ser mucho más lenta esta absorción, por supuesto que va a hacer que la glucosa no se dispare. Y el colesterol, bueno, no es que el colesterol se absorba tan rápida como lo que es la glucosa, pero también favorece, en este caso, a continuar con el colesterol bueno. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta más de Diana. Nos dice, ¿cuál tipo de endulzante es mejor? ¿Esplenda o supongo que es stevia, o hay algo mucho mejor a esto? Bien, ambos se pueden utilizar. El que científicamente ha sido mucho más comprobado y mejor asimilado para las células del cuerpo es stevia. Entonces, se puede utilizar y bueno, mi recomendación es, algunos de los alimentos no siempre son necesarios ponerle algún edulcorante, realmente, o endulzante. En este caso, lo único que se recomienda es porque siempre se busca el sabor dulce. Entonces, a veces es difícil empezar a disminuirlo, pero finalmente lo pueden utilizar. La recomendación para uno u otro es máximo 2 sobrecitos al día, y en este caso no pues sobrepasar, en este caso, más de 20 bolsitas al día. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más, es de Francisco. ¿Se puede incluir verdura, por ejemplo, zanahoria rallada, dentro de la colación? Sí, claro, la zanahoria, bueno, lo importante es la zanahoria, como el betabel, como la jícama, son verduras que tienen mucho más carbohidratos. Sí se pueden incluir, de hecho es una muy buena fuente de fibra, y en este caso lo único que tendría que ver, si por ejemplo, no sé si padezcas diabetes la pregunta sea por algún familiar, pero si es en este caso, si tú la tienes, lo importante es que esté controlado dentro de tu plan de alimentación, por la cantidad de carbohidratos que también tienen este tipo de verduras, pero sí se pueden incluir. Por supuesto, tiene una gran cantidad de fibra y de vitaminas. Muy bueno, invitamos a Francisco Olvera y a Rosa María, están levantando la mano,
aquí en internet. Nada más que nos escriban sus preguntas, ya que estamos dando seguimiento a todos los que nos han estado escribiendo desde que estaba la sesión, para ir uno a uno dando la respuesta correspondiente. Carla Jimena nos dice, doctora, ¿en dónde da clases usted? Así nos pregunta Carlita. Ok, doy clases aquí en la Unitec Campus Sur. Muchas gracias. Ingrid dice, ¿cuál es el nivel de glucosa adecuado para un diabético controlado y para una persona sin diabetes? ¿Cuál debe de ser? Hay diferentes rangos que se manejan, pero por ejemplo, una persona normal debe de tener menos de 100. Y por ejemplo, ya cuando estamos haciendo un diagnóstico, una persona que tiene diabetes estaría manejando menos de 140. Menos de 140 ya estaríamos manejándolo así. Y en este caso, una persona normal también, si se hace un estudio de glucosa en ayunas, debe de ser de menos de 126. De acuerdo, gracias. Flor Alejandra, ok, nos están pidiendo también la presentación, no hay ningún problema. Esto, como se los comenté hace un momento, se les puede pasar a través de correo electrónico. Tenemos más preguntas. Vania nos dice, para acompañar los alimentos, ¿es bueno tomar agua de fruta o qué tipo de bebida es ideal? Bien, es una buena pregunta porque el agua de fruta es algo que dentro de nuestra comida mexicana es algo que siempre incluimos. Entonces, aquí lo importante es, si vas a hacer un agua de fruta, lo que te pido es, no padeces diabetes, lo único que te sugiero es no le agregues más azúcar. Deja el agua con la fruta que en este caso vayas a añadir. Generalmente es una taza de fruta y puede alcanzar muy bien para 1 litro. Y te estoy dando un ejemplo. Pero no se añade azúcar. Y otro tipo de agua que puedes añadir o para poder combinar es agua de Jamaica, agua de limón, pero no muy concentrada. Puede ser agua de chía, agua de pepino, agua de alfalfa. Esas son las que se pueden, como incluso de naranja, pero en este caso sin ponerle azúcar adicional o hacer un jugo de naranja concentrado, ¿sí? Eso es algo muy importante porque, de hecho, el agua de fruta es algo que se consume siempre en la comida corrida y generalmente, pues, no te tomas un vaso, te tomas 2 vasos, 3 vasos. Gracias, Jonathan. Francisco, ya recibimos sus preguntas. Ahorita vamos paso a paso y damos respuesta. Vamos con María del Rocío. Nos dice, los productos que están en el área para diabéticos, ¿qué tan bueno es consumirlos? ¿Pero a qué se refiere? No sé si tengas algún ejemplo en especial, algún alimento que hayas visto. En general, la mayoría son bajos en azúcar. Sobre todo en azúcar, no hay ningún problema, sí los pueden utilizar. Lo importante siempre son las cantidades que tengan, en este caso, o que se haya dejado dentro del plan de alimentación. De acuerdo, pues esperemos que si nos puede dar un ejemplo, sí, con todo gusto, para que le pueda dar respuesta más acertada nuestra ponente del día de hoy. Tenemos otra pregunta, dice, buenas tardes, mi papá es diabético y tiene hígado graso, ¿qué tipo de verdura es recomendable? Nos pregunta Marlene. Bien, en general debe de comer todas las verduras, todas absolutamente, porque tiene una buena cantidad de fibra y aquí habría que revisar muy bien cuál es su tipo de alimentación que está llevando. Al tener hígado graso tendríamos que revisar cuántos carbohidratos está comiendo, sobre todo, qué tipo de grasa también está consumiendo. Lo que te diría también adicional es que tiene que disminuir dentro de su dieta alimentos fritos, capeados y empanizados y tratar de que consuma mucho más, por ejemplo, aceite de oliva en ensaladas o cocinar en este caso con aceite de oliva sin que sea frito, o sea, es decir, sin que se deje calentar mucho tiempo. Sí, es una enfermedad importante y bueno, creo que sí es de cuidado, nada más si puede comer todas las verduras. Muchas gracias. Nos preguntan, dice, ¿un diabético puede llegar a tener un rango de azúcar normal o ya queda arriba de los rangos establecidos? No, realmente puede bajar. Aquí lo importante es que muchas veces varía un poco, sí hay los rangos que les mencionaba anteriormente, pero sí puede tener glucosas menos de 100. Un paciente que tiene diabetes puede ser controlado y tener glucosas de 100, pero
Eso no significa que esté curado. Eso sí es importante. Muchas gracias. Vamos con Roberto. Dice, ¿qué tanto nos afecta consumir vino? Consumir vino, pues siempre va a ser igual que cualquier otra bebida, pues la cantidad, siempre va a ser la cantidad. El vino es importante porque es un alimento que es un cardioprotector y lo que se recomienda para hombres en este caso son 2 copas al día y para mujeres es 1. Y sí es recomendado. Ok, tenemos bastantes preguntas, vamos a tratar de irles dando solución. ¿A la larga los endulzantes llegan a perjudicar los riñones? Los endulzantes como tal no afectarían a los riñones. En este caso, yo les mencionaba que el riñón tiene una parte importante de dar energía y que puede favorecer a generar glucosa. No obstante, no es algo que llegue a afectar como tal, ¿no? De hecho, no solamente afectaría si excedieran las cantidades que les había dicho, que es mucho más de 20 de sobres al día, pero generalmente no afectaría. He escuchado, Marlene dice, he escuchado que la avena ayuda a reducir el colesterol, entre otras cosas, pero solo actúa cuando quemas calorías, de lo contrario te elevaría el azúcar, ¿es cierto? Bien, la avena es un buen ejemplo porque y de hecho lo he visto con pacientes en particular, es una fibra soluble que ayuda a controlar, teóricamente tiene que ayudar a controlar la glucosa. Sin embargo, se ha visto que no siempre favorece a algunos pacientes. Entonces, muchas veces la avena sí se tiene que quitar si tienen diabetes. Pero, digo, en general, es una fibra importante que ayuda a disminuir el colesterol, porque lo más importante de la fibra es que no permite, en este caso, que su absorción sea mucho mayor y finalmente permite que digamos, contrarresta al colesterol malo para que en este caso favorezca al cuerpo. Tenemos más preguntas, dice Rosalía, nos pregunta, ¿usted tiene consulta en la escuela? No, en la escuela no. Bueno, pero tienen aquí abajo los datos de la nutrióloga en caso de que se quieran poner en contacto con ella, no habría ningún problema y la pueden contactar a través de su correo electrónico que es nutrióloga@rosalba@outlook.com. Y bueno, vamos con algo más. Dice, ¿qué diferencia existe entre el stevia y azúcar BC? Ok. El stevia es, les voy a corroborar bien ese dato. Ok, ahorita que mientras nos da la información la doctora, bueno, la nutrióloga, ¿dónde puedo conseguir la información de la plática? ¿Dónde anoto? Ok, Francisco, puedes dejarnos tu correo electrónico a través de este chat y con todo gusto te compartimos todo el material que sacamos del webinar, que puede ser el video, que puedes consultarlo en YouTube de Unitec, el podcast, así como la presentación, te lo podemos hacer llegar. ¿Qué más? ¿Cuáles son las consecuencias de ayunos prolongados en personas con diabetes? Nos pregunta Valeria. Ok, el ayuno prolongado, pues en este caso no favorece a la glucosa porque lo que va a hacer es tomar reservas, en este caso también del cuerpo, y favorecer en este caso incluso la toma de reservas de glucosa de algunas otras partes del cuerpo, es decir, de tejido graso, tejido muscular. Y bien, lo que va a generar es o una hipoglucemia o una hiperglucemia. Entonces, la persona generalmente se va a sentir mal en ambos casos, porque finalmente no deben de pasar tanto tiempo y menos si no tiene medicamento, porque el medicamento es el que va a ayudar a introducir o a que se pueda metabolizar bien ese azúcar en sangre. Pero si yo me tomo el medicamento y no como nada de todas maneras, eso puede dar más daño que si lo hago correctamente. Entonces, sí es muy importante evitar esos ayunos prolongados. Por eso es importante incluir los 3 platos fuertes, desayuno, comida y cena, y los tentempiés que yo les mencionaba. Preguntan si es recomendable el beber o tomar productos Herbalife.
Ok, hay estudios científicamente comprobados y actualmente que el Herbalife ha causado varios padecimientos. Entre ellos puede ser hepatotóxico. Entonces, generalmente tiene una disfunción dentro de lo que es el metabolismo de la glucosa y realmente acarrea problemas hasta de nivel nervioso y les digo, el hígado es la fábrica de nuestro cuerpo, entonces es el más afectado al beber este tipo de productos. Muchas gracias. Juan Alberto, ya tenemos tu correo, gracias. La bebida alcohólica, ¿qué tanto afecta al diabético? Ya nos había comentado la nutrióloga al respecto. Buenas tardes, mi papá es diabético y tiene hígado graso. ¿Qué tipo de verdura es recomendable? Sí, Ese también ya nos lo habían hecho. Está nuevamente. He escuchado que la avena ayuda a reducir el colesterol entre las cosas. Ok, también ya hablamos al respecto. Nos están compartiendo más correos electrónicos. Ok. Aquí hay otra pregunta. Es Francisco Javier, nos dice, ¿qué tan recomendable es consumir los productos que ofrecen para diabéticos como la bebida Ensure o chocolates? Ok, Ensure es un producto importante del laboratorio Sabot y es muy bueno. La cuestión aquí es, si lo va a consumir, es importante que sí lo consulte con un profesional de la salud, porque habrá que ver por qué lo quiere consumir. En realidad es un complemento de alimentación, nada más. No es un sustituto de la alimentación. Y sí se puede utilizar cuando no estamos alcanzando los requerimientos de energía que el cuerpo necesita. Entonces, sí es importante que sea consultado con la nutróloga o con el profesional de la salud para que pueda determinar si lo toma o no. En general, Ensure es un producto muy bueno, muy recomendado, altamente recomendado y sobre todo tiene una buena cantidad de nutrientes importantes para el cuerpo. Francisco Olvera nos dice, las proteínas de GNC, ¿qué tan recomendables son para una persona con diabetes que quiere aumentar masa muscular? Bien, aquí tendríamos que ver, o sea, hacer una revisión en este caso de su plan de alimentación y ver la cantidad de proteína que también está consumiendo en alimento, para que en este caso no vaya a contrarrestar, en este caso, o que vaya a hacer algo desfavorable para el riñón. Porque la cuestión con la diabetes es que una complicación frecuente es la nefropatía diabética. Y en este caso, no nada más se da, digo, por la cantidad del consumo de proteínas, también existen otros factores, pero sí es uno que puede afectar si no se controla. Entonces, aquí lo más importante es ver en este caso, y bueno, para que en este caso favorezca el crecimiento de la masa muscular, pues sí tiene que estar bien controlado con el medicamento para que en este caso realmente se esté utilizando todos los nutrientes, carbohidratos y lípidos también dentro del cuerpo. De no ser así, entonces el músculo tampoco se va a incrementar. Y aunque se genere, aunque se dé en alimento o en complemento la proteína, entonces sí podría causar algún problema. Bueno, vamos con más preguntas. ¿Cuánta avena al día es recomendada en una persona diabética controlada? La avena es un cereal, entonces aquí lo importante sería ver cuántos cereales son los que va a tener permitidos al consumir, a lo largo del día. Y si lo vemos así, nada más con la avena solita, sería la media taza, o en este caso pudiera ser un sobrecito de avena que ya es 0% azúcar, 0% grasa, se pudiera consumir. Muchas gracias, Jorge. También ya recibimos tu correo electrónico. Con gusto te enviamos el material. Ok. Bueno, tenemos acá más comentarios. La actitud mental positiva y estar ocupados también favorece el mantenimiento de una buena salud. Muchísimas gracias. Es cierto que la glibenclamida a la larga afecta a los riñones. Bien, el uso de medicamentos, la glibenclamida puede tener algún efecto si no se controla, si no se consume de la manera que lo está indicando el médico.
Por eso es importante la dieta y es importante la actividad física, para que en este caso la dosis de medicamentos no sea alta y no tenga ningún efecto secundario. Salvador, ya tenemos tu correo, gracias. Jonathan nos dice, aparte de una química sanguínea, ¿qué otros estudios me pueden ayudar a tener un mejor tratamiento? Bien, pudiera hacerse si lo quiere ver como tratamiento en general, pues se puede hacer una biometría hemática y un examen general de orina para ver cómo está orinando también. Ok. Vamos, ¿qué tipo de alcohol recomienda para los diabéticos? De cualquier, bien, en general, el alcohol sigue siendo un azúcar y lo ideal es que no se consumiera o que se consuma en tiempo y forma que se esté dejando dentro de un plan de alimentación, porque en general tiene muchos carbohidratos y en este caso el alcohol se puede absorber iniciando desde la boca. Entonces puede hacer que dispare la glucosa muy rápido, entonces hay que tener mucho cuidado. En general, la recomendación de cualquier bebida alcohólica para hombres son 2 bebidas al día y para mujeres es 1. Si el paciente que tiene diabetes no está controlado, lo ideal es no consumir ninguna. Ok, aquí él nos comentaba otra cosa. Su respuesta era referente a los vinos nobles tintos, pero al parecer es cualquier tipo de... Bueno, en este caso lo estoy hablando en general, pero cuando hablamos del vino tinto, en este caso, que es el que realmente tiene un factor cardioprotector, pues sería una copa al día. Ok. Andrés, perfecto, ya tenemos acá, ya se nos ha terminado el tiempo. Vamos rapidísimo con lo último. ¿Por qué hay diabéticos que enseguida presentan patologías a pesar de cuidarse y otros que no se cuidan nada, pero no presentan anormalidades, síntomas comunes en la diabetes? Otra vez la pregunta. Va de nuevo. ¿Por qué hay diabéticos que enseguida presentan patologías a pesar de cuidarse y otros que no se cuidan, pero sí presentan anormalidades? Ok, bueno, aquí va a depender mucho el estado de cuidado del cuerpo que se haya tenido anteriormente y por el otro lado, la predisposición genética. Cuando yo les mencionaba la definición, hay grandes posibilidades de que si padres, en este caso me voy a ir a línea directa, padres o abuelos padecieron diabetes o tuvieron, es posible que esa persona pueda generarla nuevamente. Y en este caso, sí va de acuerdo al cuerpo de cada persona. Una persona que puede tener diabetes y además de que la diabetes muchas veces no da complicaciones inmediatas. Puede dar complicaciones hasta los 10 años, 15 años o ya yéndome más lejos, 20 años. Entonces, sí, realmente depende de cada persona, de la susceptibilidad de cada persona. Y no hay como una respuesta directa, lo que se puede decir que desencadena si realmente esa persona va a tener más complicaciones o no, es el cuidado que tenga con la dieta, con los medicamentos y con su actividad física. Si yo no tengo un buen control desde el inicio que se me hizo el diagnóstico, pues es muy posible que a corto plazo tenga complicaciones. A una persona que esté controlada y en este caso tenga complicaciones un poco más a largo plazo. O ya presenta alguna complicación, pero si se controla, se puede controlar. Muchas gracias. ¿Cuáles son los beneficios del nopal para una persona con diabetes y si es recomendable consumirlo como primer alimento del día? Es un alimento que tiene, el nopal es un alimento que tiene mucha fibra, es muy importante, es una verdura muy importante, lo puede consumir en la mañana, así como primer alimento del día sin ningún problema. Y de preferencia, casi en este caso, lo que sí les pediría el nopal, siempre, digamos, comido, no licuado, siempre para comer. Preguntan si el fumar es nocivo para la diabetes. El fumar en este caso es un factor de riesgo para el paciente que tiene diabetes porque lo que puede ocasionar es elevar la presión arterial. Y el paciente que tiene diabetes generalmente tiene en este caso condicionantes que lo pueden llevar a ser no nada más diabético, con padecer diabetes, sino ser hipertenso. Ok, el refresco, ¿qué problemas trae con la diabetes?
Y en el refresco, como les mencionaba, es un azúcar. Cuando les hablaba del tip de disminuir los azúcares, se considera un azúcar simple, es decir, pues si en el momento que tú lo ingieres es corto el tiempo para que en este caso pueda aumentar la glucosa rápidamente en sangre. Nos preguntan qué tipo de leche pueden tomar. Su mamá es diabética y está controlada. Ok, si no tiene ningún problema de sobrepeso o obesidad, puede ser leche descremada únicamente, y si tiene algún padecimiento como ser intolerante a la lactosa, pues sería deslactosada. De acuerdo. Pero no entera, no leche entera. Ok, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es mejor, la glibenclamida o la metformina? Bien, aquí esto es muchísimo más médico, pero sí él es el único que pudiera determinar, en ese caso, cuál es el que mejor ayudaría al funcionamiento de su cuerpo. Ajá, en este caso, él es el que determinaría así, y en este caso, ver la reacción que tiene esa persona con ese medicamento, para ver cuál favorece mejor. Los dos pueden favorecer siempre y cuando estén cuidados con una buena alimentación y con una actividad física. Ok, bueno, pues damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos los que han participado con nosotros. Gracias, profesora. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, nosotros vamos a estar compartiéndoles esta información. Ya hemos estado recibiendo sus correos electrónicos. Me voy a quedar un momento más solamente en el chat para alguien que quiera alguna información extra o quiera seguir mandándonos sus correos para recibir el material, con muchísimo gusto. Recuerden que se pueden poner en contacto con nuestra profesora, que es Rosalba González Hernández, en su correo electrónico, que es nutrióloga rosalba@outlook.com.